¿Por qué crees que Estados Unidos está tan interesado en apoyar a Argentina? Digo, más allá de la geopolítica, ¿qué intereses concretos hay, no sé, en sectores específicos, en la energía o en alguna inversión? ¿O qué ves vos de esto? Bueno, pero a ver, hay que entender dos cosas. El interés es claramente geopolítico, no hay discusión. ¿Geopolítico en qué sentido? Es cuando vos analizás América del Sur, o Cono Sur, como quieras llamarle, revisás los principios países, te encontrás con un Brasil en el cual Lula está con una visión más de BRICS que una visión americana. Cuando ves Venezuela, bueno, ya no hace falta hablar de Maduro y la falta de alineamiento global y la intención que tiene Estados Unidos con respecto a Venezuela. Cuando ves Colombia, que es el otro país importante en la región, te encontrás con un gobierno como el de Petro, que está absolutamente a las antípodas del gobierno americano. Si querés ir un poquito más abajo, tenés Chile, bueno, están en elecciones este año, pero hoy está Boric como presidente, también una visión no demasiado alineada a las expectativas. Entonces, el rol que tiene el gobierno argentino es determinante para ser el catalizador de la geopolítica global. ¿Cuál es la geopolítica global de Estados Unidos? Es de alguna manera contener el ingreso en el cono sur de China. Y porque vieron el fenómeno de los últimos 10 años de África. Ese fenómeno africano, que es la fuerte penetración con sistemas de inversiones y financieros en los principales países africanos, se repite en el Cono Sur, tenemos el riesgo de una incursión geopolítica que Estados Unidos no comparte en ese abordaje con China. Entonces, esa es después podemos especular con la relación personal que tienen ambos presidentes, pero digo, eso es la primera razón. Por eso que Claro, aparece ese apoyo de una magnitud si querés, impensada. Ahora, cuando ves en los instrumentos, yo te diría ninguno de los instrumentos, porque el swap también es un instrumento complejo de implementar en el corto plazo. Y lo vimos con China. El swap es una línea que de alguna manera se va activando. Para activar tenés que definir el monto, definir la utilización, definir el programa, definir las condiciones. Y eso puede ser estando estudiado en este momento, pero claramente probablemente no llegue al día 26. Es un proceso que va a llevar el primer tramo de activación del swap, probablemente posterior a las elecciones. Con lo cual, yo creo que desde ese punto tuvo un efecto importante que fue entender que Estados Unidos está detrás, que no es menor para los mercados. Después los operadores gestionan en función de los intereses y ahí aparece otro esquema que es la condición política que Argentina tiene y lo que puede o no ocurrir el día 26. Entonces, esto no es habitual. Argentina se dolariza previo a elecciones complejas. Cuando vos tenés elecciones que no sabés cuál es el resultado de las mismas, hay una tendencia a la dolarización. Y eso es lo que está pasando, por eso el, el- el Banco Central se ve en la necesidad de trabajar sobre el tope de la banda vendiendo dólares, con lo cual no es aconsejable en función de las últimas decisiones que se han tomado. Pero bueno, es la claro. estrategia económica que se ha fijado y que probablemente tenga o no cambiar a partir del 27 de octubre. Claro, y ahí, digamos, vimos con mucha velocidad cómo se fueron gestando todos los hechos de que el Banco Central empezó a vender ese día que vendió casi 700 millones de dólares un viernes. Ya ese viernes a la tarde Milei dijo, estoy arreglando algo con Estados Unidos, y a la siguiente semana, el martes de la siguiente semana, tuit del titular del Tesoro, Scott Bessent, diciendo, tengo estas tres cosas. Digo, todo se gestó muy rápido y de ahí estamos todos como, bueno, ¿cuándo es lo concreto? Y después fue el viaje de Caputo, que ahora está en Washington, entonces dijimos, listo, ya se vienen los anuncios, pero todavía nada, la agenda de Caputo muy hermética, sabemos que llegó el sábado, pero no sabemos cuándo vuelve. En ese sentido, ¿están tardando los anuncios o te parece lo habitual por la magnitud de lo que será el apoyo? No, lo que pasa es que yo veo posible que en la visita de Milei el 14 de octubre haya anuncios. Es Claro. probable que salga anuncio de cuáles son las características de esta ayuda, o como lo llamaste vos, el plan de salvataje. Es probable que haya anuncio con respecto al acuerdo recíproco de aranceles que se viene conversando de hace 3 meses y está muy cerca de llegar a un acuerdo. O sea, anuncios, si no, no tendría tampoco mucho sentido la visita del presidente después de haberse reunido en Nueva York en la reunión de la ONU durante un tiempo, donde justamente el presidente americano, Donald Trump, le presentó lo que luego sugirió como ayuda que iba a tener y el compromiso total de los Estados Unidos para con la Argentina. Entonces, ahora creo que esta nueva reunión, si es una reunión de Estado como se plantea, la lógica es, debería haber anuncios. Ahora, los anuncios no significa que sea de implementación inmediata, requieren, a Claro. mi juicio, un proceso.
Y ese es Claro, el otro sí, tema que la pregunta es, ¿cuán pacientes van a ser los actores económicos o financieros? Bueno, es el desafío de una Argentina que ha tenido durante, te diría, casi 2 décadas un desenvolvimiento poco prolijo, para ser generoso, en términos materios financieros y económicos. Y bueno, entonces nuestro nivel de confianza o la generación de confianza al mundo financiero es baja y estamos y sí. transitando esas consecuencias a partir de un momento adicional que es la elección de medio término de octubre. Claro, porque por ahí cuando fue todo lo del anuncio de Estados Unidos, los más optimistas del mundo financiero te decían, igual eso es simplemente el tweet, no va a estar, porque esto va a generar tal confianza. Y yo que por ahí, no sé si peco de pesimista, pero bueno, fue como, pero esto es Argentina, el mercado te lo va a pedir, o sea, vos le ofrecés dólares y vas a pedir que esos dólares aparezcan, no es que con el simple tweet eso va a estar, pero bueno, por lo menos es mi mirada. Ahora, otra cosa que te quería preguntar, Alejandro, es el tema de las inversiones. Si podemos poner, tenemos el tuit de Peter Lamelas, que es el embajador de Estados Unidos aquí en Argentina, que esto tuiteó durante el fin de semana. Se vienen inversiones y fue muy contundente el mensaje. Están a punto de invertir una cantidad de capital sin precedentes, dijo Lamelas. Te quería preguntar, Alejandro, de tu vínculo, que tu roce que tenés todo el tiempo con empresas, ¿ves esta inminente llegada de inversiones? No, yo creo que hay que setear expectativas. Claramente hay que setear expectativas. Y lo que más me sorprendió de ese tuit es y el mundo occidental. Y ahí creo que hay que volver a reconocer de que Argentina requiere un proceso. Y hay 3 elementos que hay que considerar. Primero, que a diferencia de China, donde hay una conjunción, cuando hay un abordaje de una inversión, no está claro si es capital privado, capital público, hay condiciones extraordinarias de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno americano facilita, es un gran facilitador de las empresas estadounidenses, pero las empresas estadounidenses son las que deciden la inversión. En un mundo, primero, cambiante, en un mundo donde se está redefiniendo a partir de las políticas de arancelarias del presidente Trump, está redefiniendo logística, centros de abastecimiento, centros de aprovisionamiento, países que, te doy un ejemplo, si Brasil exporta volumen importante a Estados Unidos, tiene un arancel del 50%, y como está efectivo ese arancel, ¿a dónde crees que Brasil va a colocar sus exportaciones de productos que originalmente iban a Estados Unidos? Yo si soy Brasil me doy vuelta y lo veo en Argentina porque tengo el escenario del Mercosur. Cuando China el año 2024 exportó a Estados Unidos 522 billones de dólares y Estados Unidos le exportó a China 145 billones de dólares. O sea, una clara balanza comercial negativa. Yo te diría, si hubieran puesto el arancel del 145%, se hubiera cancelado los 522 billones de dólares de exportación a Estados Unidos. ¿Qué hubieran hecho los chinos? Hubiera inundado el mundo con sus productos, porque tenían que compensarlo. Bueno, ese fenómeno te demuestra que aún, ahora ya no es un 145, es un 30, pero Europa es 15, Japón es un 15, Israel un 17. O sea, hay un replanteo global que afecta la logística, la localización de inversiones. Por eso yo veo a las compañías en general globales en un stand-by hasta no entender cuál es la nueva dinámica, dónde van a tener que redefinir el sourcing, dónde tienen que colocar su producción si que tienen que cambiarla, dónde tiene que ser su canal de abastecimiento si tienen que dejar de ser un país que está de alguna manera vinculado con aranceles insostenibles. Fíjate el caso de México, tiene un acuerdo con Estados Unidos. Ahora, si un producto fabricado en México tiene un componente importante de productos chinos, está sujeto a las condiciones chinas, no a las condiciones mexicanas. Lo mismo ocurre si hubiera sido en Argentina. Entonces, hay todo un esquema de arancelamiento que condiciona mucho la necesidad o posibilidad de definir sus cursos de inversiones, que en definitiva es estratégico. Las inversiones se Claro. realizan para acá los próximos 10 años. Entonces, volviendo a tu pregunta, primero, Argentina aún tiene que demostrar que es confiable para un proceso de inversiones de 10 años. Y segundo, hay incertidumbre global. Entonces, ¿cuáles son las ventajas competitivas de invertir en la Argentina versus invertir en otro país? Bueno, tenemos los 4 grandes sectores que empujan a la Argentina. Minería, gas y petróleo, ciencia del conocimiento y agronegocios. Ahora, en minería, nosotros tenemos más de 7 empresas que tienen proyectos de más de 30 billones de dólares. Imagínate Wow. si entran
En 5 años, 30 billones de dólares. Ahora, cuando vos planteás, y vuelvo a tu pregunta, ¿cuándo vienen los dólares? Y la respuesta es, esperá, tengo la ley de glaciares. La ley de glaciares puede hacerme a mí que en el momento que elaboro o que establezco una locación para explorar y explotar un mineral, básicamente el cobre, dada la imprecisión o la definición del concepto de preglaciárico, probablemente a los 5 días tengo una medida no innovar por un ambientalista, por una comunidad, etcétera. Entonces, hasta que no esté definida y modificada el alcance de la ley de glaciares, voy a invertir en la Argentina. Infraestructura, si no puedo llegar a un yacimiento, voy a invertir en la Argentina. Carga tributaria, voy a invertir en la Argentina. Digo, hay muchos problemas estructurales que requieren un proceso, ya sea a través del Congreso, el tema de leyes glaciares, infraestructura, no está claro cuál es la política de infraestructura, o al menos cuáles son los fondos que van a venir, si van a venir del sector público, del sector privado, si es el sector privado. Digo, hay una serie larga de interrogantes que hoy cuestionan al menos la posibilidad en el corto plazo de tener una lluvia de inversiones. Entonces, Claro. tenemos que tener pacientes. Y ahora, si yo me proyecto al 2033, y Argentina debería tener en estos 4 sectores más de 128 billones de dólares de exportación, no de inversión, de exportación. Ahora, para eso que se concrete necesitamos trabajar estos próximos 8 años para remover la mayoría de los obstáculos que yo te manifesté. Sí, sí, sí. Ayer estuve en una conversación que hablaron Horacio Marín, CEO de YPF, con Alejandro Bulgeroni, presidente de PAE, y decían que siempre se habla de esa proyección de exportaciones de energía de 30.000 millones. Y dijeron, me animo a decir 50.000 millones. Sí, sí, yo me animo a decir lo mismo, decían en esa conversación, fue en un evento energético. Pero bueno, sí, es lo que planteás, y aparte me gusta que sumás también la mirada global, porque no es solo Argentina con sus problemas, sino el mundo viendo hacia dónde va y poniendo en stand-by las inversiones. Y otro tema vinculado con Argentina es esto de la argentinización de lo que estamos viendo, empresas que se van y las compra algún grupo local. ¿Eso cómo se ve desde afuera? Bueno, a ver, una corporación resuelve dónde localiza, dónde remueve una inversión a 5 años. O sea, la salida de empresas que hemos visto, por lo menos las que yo conozca los últimos 3 años, eh, representan distintas razones. Sí, Una es integral. Walmart se fue, pero también se fue de Reino Unido y de Japón. O sea que no era un problema de Argentina. Procter probablemente no, encontró que el modelo de negocio de Argentina no era sustentable porque la política comercial que quería plantear Procter era inadecuada para la necesidad del mercado argentino. Entonces entró una compañía argentina llamada Newsan, que tiene la flexibilidad para adecuar sus políticas a la realidad argentina, cosa que parecería que Procter aparentemente, y no quiero hablar más de Procter, pero digo, los resultados daban la sensación de que justificaban la salida. Y así podemos hablar de caso a caso. Entonces, está bien tu pregunta, porque yo digo, si uno de los grandes sectores, podemos discutir, nuestro número da 36 billones, pero es un número como los 50 que discutían ayer Bulgeroni con Horacio, o puede ser 30 si somos más conservadores, dependiendo de la remoción de obstáculos. Entonces, si ese fenómeno se da, Argentina no debería tener un problema de dólar, no debe tener un problema de la balanza comercial. Ahora, eso se generan con inversiones. Ahora, en el corto plazo vamos a ver la salida de ExxonMobil y vemos que los operadores que de alguna manera adquieren y con algunos modelos de negocio que están siendo revisados de las grandes, porque las grandes probablemente han encontrado otras alternativas de colocar sus inversiones en el mundo y obviamente es natural que en esta transición entre una Argentina sustentable y una Argentina actual, el operador natural es el argentino que está dispuesto a manejar esa suerte de imprevisibilidad del mercado argentino en los próximos 5 años hasta que haya una consolidación y donde esta discusión ya no sea. Y los operadores globales van a volver y van a entender que Argentina, con la capacidad de recursos que tiene, va a ser un lugar para invertir una vez que ya haya estabilizado macroeconómicamente, que ya haya un consenso en el Congreso para fijar pautas o leyes que de alguna manera apunten ese crecimiento de un modelo occidental que al menos nosotros queremos que necesitamos. Claro. Y te quiero llevar a la última pregunta, al último tema. Viste que no era tan largo al final. Ya vamos por el último tema.
Y Está dijiste un muy montón bien. de cosas. No, le quiero pedir a Tommy, nuestro productor, yo te había pasado el comunicado de AmCham, que salió hace muy poquito, en el que se presentan, recordemos que AmCham tiene más de 700 empresas, y no solo empresas de Estados Unidos, sino también empresas de otros países, presentaron un escrito como amicus curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, en el caso YPF. Una presentación muy importante porque hablan en este comunicado, y quiero que charlemos un poquito de este tema, que es que ahora en octubre vamos a tener novedades en la causa sobre fines de octubre, de un riesgo inédito para la economía argentina y sobre todo para el sector energético, que ya es una realidad y encima promete tanto para los próximos años. ¿Cómo estás viendo este tema? Bueno, la primera pregunta es por qué AmCham se involucra, que es un tema, si querés, de una empresa en particular, pero con importancia relativa a la Argentina en su conjunto. Nosotros tenemos que preservar, por un lado, la institucionalidad. Y lo que nosotros de alguna manera criticamos en el fallo de la jueza Prevska no es tanto si son 16 billones o no son 16 billones, es una discusión que claramente hay que seguir discutiendo, a mi juicio, especialmente en la Cámara de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York. Nuestro planteo era básicamente relacionado a la exigencia que establecía la jueza de obligar a YPF o al gobierno argentino, a través de la tenencia del 51% que tiene YPF, a entregarle las acciones al litigante, al demandante. Claro. Y ahí creíamos que ahí donde estaba la falta de respeto por las normas internacionales en primera instancia, por respeto de la autonomía de leyes nacionales que exigen otro comportamiento para esa decisión, dado que es una empresa del Estado y por ende tiene que ser aprobada por el Congreso de la Nación. O sea que había condicionantes, tanto de regulación local, que estaban en contra con una decisión de un juez que pone en riesgo también, adicionalmente al caso puntual de Argentina YPF, la vinculación, porque el día de mañana hay un problema con otra empresa americana en la Argentina y un juez o una empresa argentina en Estados Unidos, y puede ser un juez argentino tomar la misma decisión de incautar las acciones de una empresa americana. Entonces, hay que preservar el concepto de la integridad jurídica de cada una de las legislaciones, y nos parecía que esa norma iba en contra, y por eso creímos que había que, y dado que tenemos nuestro principal centro en la bilateralidad, preservar los modelos de negocio de ambos países, dando garantías de seguridad jurídica para la inversión en ambos países. Claro, ¿y esto que decís que puede ayudar en algo? La Bueno, presentación. esperemos que sí. De hecho, hay no solamente de AmCham, bueno, he visto esta semana la presentación de la provincia de Chubut, Sí, de otros países, países incluso. otros países importantes. Yo creo que Estados Unidos es la tercera presentación que hacen en este caso. Yo creo que la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito debería leer atentamente los argumentos y entender que no nos parece apropiado esa decisión. Y bueno, luego, como bien decís vos, probablemente fin de octubre haya una resolución dando lugar al planteo de Argentina en rechazo de esa demanda. Claro, y ahí nuestra amistad, si por ponerle ese título, con Estados Unidos, o la cercanía que muestran el presidente Milei y Trump, ¿podría ayudar en algo, o la justicia ya es como que justicia y política, dos caminos separados? En general, nosotros justamente la semana pasada hemos estado en Estados Unidos con jueces, hablando inclusive con la jueza Sonia Sotomayor en la Corte Suprema de Estados Unidos. El Poder Judicial americano es absolutamente independiente. Por Claro, supuesto que responde, vas a la Corte Suprema y obviamente hay ah, eh, supremos que son más conservadores y menos conservadores, elegidos por algún presidente u otro presidente. Pero digo, en lo que sea Cámara de Apelaciones, normalmente la experiencia nuestra es que se rigen por la norma americana o la norma legal global, en este caso, que es la interjurisdiccionalidad. Entonces, nos sorprendería si nuestros, como creemos, nuestros fundamentos son válidos jurídicamente, y son muchos los que de alguna manera apoyan este razonamiento. Creo que la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito debería tomar nota de esto y resolver en consecuencia. Pero bueno, son autónomos, son independientes y claro. deberían basarse en las normas de ambos países para tomar esa decisión, que es lo que esperamos nosotros. Claro, pero ahí, y con esto te cierro, tenés dos caminos en la causa, que es por un lado esto de la entrega de acciones, que hasta incluso Burford, que es un estudio de abogados, entiendo que no tiene ganas de recibir acciones de una petrolera porque no es su negocio, está claro, no son un estudio de abogados. Pero digamos, por fuera de eso está la otra causa, que es la de tener que
pagar, Argentina como país soberano, condenado a pagar 16.000 millones. ¿Eso a dónde crees que termina? Bueno, en cualquier, a ver, yo no conozco los actores cuál ha sido la predisposición para negociar, pero más allá de, por supuesto que Estudio Bulford se encuentra en una resolución de magnitudes sin precedentes, porque inclusive si uno cuantifica la porción que está demandada y el valor de YPF hoy, el valor de mercado de YPF está lejos de los 16 billones. Realmente hay inclusive una discusión técnica de cuán sustentables son los 16 billones. Pero en realidad, y ahí vuelvo a la pregunta, ¿cuán dispuestos han sido a negociar Argentina y los demandantes? Es que no sé si hubo un proceso de búsqueda de un acuerdo. Entonces, ¿hubo búsqueda de acuerdo? Bueno, probablemente Bulford no estaba demasiado propenso al acuerdo porque tiene una sentencia de 16 billones. Probablemente Argentina, y esto es probablemente Argentina, no está dispuesto a negociar porque piensa que puede llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos y revocar su fallo. Entonces, esa es una discusión jurídica que creo yo que debería terminar en una negociación, como pasa en la mayoría de los países, perdón, en la mayoría de los acuerdos donde hay una disputa jurisdiccional, en este caso en los Estados Unidos. Claro. Entonces, volvemos. ¿Cuál es la predisposición? Bueno, cada uno evaluará las fortalezas de cada una de sus posiciones para entender si eso es viable o no hacerlo. Creo que Excelente. el mundo terminaría con un acuerdo de montos mucho más razonables en función de lo que es la pretensión, porque también hay que pensar que Bulford está en esta partida porque ha adquirido las posiciones que no eran de Bulford, eran de Eskenazi, con lo cual la pregunta es cuánto desembolsó Bulford y cuánto satisfecho está por una recompensa que justifique claramente lo que pagó bajo lo que va a recibir en el juzgado. Bueno, es una decisión de Bulford. La decisión de Argentina es hasta cuándo está dispuesta a negociar y si está dispuesta a negociar o considera que hay fortalezas jurídicas que lo llevan a pensar que puede ganar en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Claro. Bueno, de momento la información que yo tengo es que no quieren negociar. Incluso si quisieran hacerlo como gobierno deberían pasar por el Congreso porque hoy, Así como es. están dadas las cosas, tienen que seguir apelando hasta la última instancia